Imagina por un momento que el mapa de América Latina es un complejo sistema planetario. Durante la última década, México ha funcionado como un gigantesco cuerpo celeste, cuya gravedad permitía el tránsito constante de miles de personas. Era el puente, el corredor, el refugio temporal. Sin embargo, en las últimas semanas, las leyes de la física política han cambiado. La gravedad que sostenía este flujo se ha invertido, y lo que antes era una atracción hacia el norte, hoy se ha convertido en una fuerza de expulsión masiva. No estamos hablando de un fenómeno natural, sino de una decisión estructural. Miles de migrantes, que hasta hace poco contaban con una red de apoyo básica para su estancia en territorio mexicano, están abandonando el país de forma masiva, y no lo hacen por una mejora en sus condiciones de destino, sino porque el suelo bajo sus pies se ha quedado sin sustento. Se han quedado sin comida, sin albergue, y lo más importante, sin el reconocimiento legal que les permitía soñar con un futuro en tránsito. Este no es solo un titular de noticias, es una transformación radical en la política de Estado de México. El gobierno ha decidido que los días de la puerta abierta han terminado. En este análisis profundo, vamos a desglosar cómo y por qué se desmanteló este sistema de beneficios y qué está ocurriendo en las fronteras donde el caos ha dado paso a un éxodo de retorno. Para entender por qué hoy vemos a grupos de 1,000 o 1,500 personas saliendo diariamente de México, debemos mirar hacia la capital, hacia las oficinas donde se firman los decretos. La administración de Claudia Sheinbaum ha ejecutado un giro de 180 grados en la gestión migratoria. La consigna es clara. El erario público tiene prioridades nacionales y la migración de tránsito ya no figura entre ellas. Históricamente, los migrantes que entraban por la frontera sur recibían documentos que les daban una ventana de legalidad. Las famosas visas humanitarias y los permisos de tránsito eran el combustible que permitía a estas personas cruzar los casi 3,000 kilómetros que separan Tapachula de la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, desde finales de 2025, estas emisiones prácticamente han cesado. Lo que antes era un trámite de semanas, hoy es un muro burocrático de rechazos inmediatos. El Instituto Nacional de Migración ha recibido órdenes de aplicar un rigor sin precedentes. No se trata solo de negar un papel, se trata de retirar la infraestructura que hacía posible la estancia. Al eliminar estos permisos, el estatus de miles de personas pasó de visitante por razones humanitarias a irregular, en cuestión de segundos. Y un migrante irregular es una persona que vive con el miedo constante a la deportación forzada, lo que empuja a la mayoría a optar por la salida voluntaria antes de que el Estado use la fuerza. El golpe más duro no ha sido legal, sino físico. La supervivencia de un migrante depende de 3 pilares: techo, comida y seguridad. Hoy, los 3 pilares están colapsando simultáneamente. En ciudades clave como Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana, los albergues que antes servían de oasis en el desierto están cerrando sus puertas de forma definitiva. Tomemos el caso de Mexicali como un ejemplo de esta entropía social. De los 17 albergues que operaban en la ciudad, 8 ya han tenido que clausurar sus actividades. ¿La razón? El corte total de los subsidios estatales y federales. Estos centros, que antes recibían apoyo para pagar servicios básicos como el agua y la luz, se han quedado en la oscuridad, sin dinero para alimentar a cientos de personas diariamente. Los administradores se han visto forzados a pedir a los migrantes que se retiren a la calle.
Esta situación ha generado una estampa desoladora en las llamadas zonas rojas de las ciudades fronterizas. En lugar de albergues estructurados, hoy vemos concentraciones masivas de personas durmiendo en pequeñas tiendas de campaña sobre las banquetas. La ayuda que reciben es mínima, proveniente casi exclusivamente de organizaciones humanitarias independientes y ciudadanos particulares. Sin embargo, la comida subsidiada por el gobierno es cosa del pasado. La opción de quedarse se ha vuelto, sencillamente, insostenible. Muchos se preguntan, ¿a dónde se fue ese dinero? ¿Por qué el gobierno decidió cortar de tajo estos apoyos? La respuesta reside en una nueva narrativa política que prioriza el sentimiento nacionalista. La administración ha capitalizado un descontento social que venía creciendo durante años entre la población mexicana. En redes sociales y plazas públicas, el reclamo era el mismo. ¿Por qué se usan mis impuestos para extranjeros cuando nuestros propios ciudadanos están sufriendo? El gobierno ha escuchado este eco y ha reorientado los recursos hacia los mexicanos repatriados del norte. Miles de connacionales están regresando cada semana desde ciudades como Los Ángeles, Houston o Chicago, ya sea por deportaciones o por decisiones personales ante el cambio de clima político en Estados Unidos. Para ellos, el presupuesto es ahora ilimitado. La presidenta Sheinbaum ha sido enfática. Aquí son bien recibidos siempre. Se han creado programas exclusivos de empleo, vivienda y capacitación laboral que antes se compartían, de alguna manera, con la población migrante internacional. Hoy, el acompañamiento es total para el nacional, mientras que para el extranjero, el mensaje es de retirada. Esta política busca devolver el orden a los espacios públicos y aliviar la presión en ciudades que se sentían saturadas y abandonadas por el gobierno federal en favor de los campamentos migrantes. Si quieres entender cómo estos movimientos geopolíticos afectan la vida de las personas en tiempo real, quédate conmigo. Lo que está ocurriendo en la frontera sur de México es el preludio de un cambio continental. Y si este contenido te está aportando una perspectiva clara del tablero actual, considera suscribirte para no perderte nuestras próximas investigaciones. Viajemos ahora a Tapachula, Chiapas. Durante años, esta ciudad ha sido el embudo de la migración en América. Miles de venezolanos, cubanos, haitianos y centroamericanos llegaban aquí con la esperanza de obtener sus papeles. Hoy, la ciudad es testigo de una escena de resignación. Los operativos del Instituto Nacional de Migración son constantes en terminales de autobuses y carreteras. Ya no hay permisos de tránsito que faciliten el avance hacia el norte. La vigilancia se ha intensificado a niveles nunca antes vistos. Aquellos que no tienen documentos válidos reciben notificaciones de salida inmediata del país. La estrategia es brillante en su ejecución cínica. No necesitan deportarte en un avión. Basta con hacerte la vida imposible, negarte el techo y la comida, y dejar que el hambre y el agotamiento te obliguen a caminar de vuelta hacia la frontera de donde viniste. El grupo más afectado en este nuevo paradigma es, sin duda, el de los ciudadanos venezolanos. Durante años, México fue el país que les ofreció una estancia relativamente tranquila en comparación con el resto del continente. Sin embargo, ese idilio ha terminado de forma abrupta. Muchos migrantes venezolanos expresan una sensación de profunda humillación. Al perder sus permisos de trabajo, que antes se renovaban por periodos de hasta 5 años, se han visto obligados a la informalidad total o, en el peor de los casos, a pedir dinero en los semáforos. Para una población que llegó con la intención de integrarse y trabajar,
este retroceso es un golpe a la dignidad. El 100% ya no trabaja, se ha acostumbrado a pedir en la calle porque no hay otra opción. Relatan algunos testimonios en las fronteras. Curiosamente, este cierre de puertas en México coincide con un momento de transición política en Venezuela. La figura de Delcy Rodríguez como autoridad interina ha generado una chispa de esperanza real para muchos que llevan años en el exilio. Ante la falta de recursos en México, la idea de volver a casa ha dejado de ser un sueño lejano para convertirse en un plan de supervivencia. Prefieren invertir sus últimos ahorros o el dinero enviado por familiares en un boleto de avión o autobús de regreso antes que morir de hambre en una banqueta de Tijuana. Es un error pensar que este cambio de política solo afecta a los países latinos. México se había convertido en una ruta secundaria para migrantes del Medio Oriente, Asia y África. Grupos de migrantes musulmanes que llegaban por vía aérea o a través de redes de tráfico desde el sur, también se han quedado sin el precario estatus que los protegía. El gobierno ha reducido drásticamente los recursos destinados a centros de atención en Veracruz y la frontera norte, que atendían a estas poblaciones específicas. Estos migrantes, que a menudo poseen más recursos que los centroamericanos pero enfrentan barreras idiomáticas y culturales mayores, se encuentran ahora en un limbo total. Sin permisos de tránsito, su avance hacia Estados Unidos se ha bloqueado por completo, y México ya no les ofrece el puente indefinido que solían utilizar. Una de las consecuencias más visibles de esta política estricta es la transformación de las ciudades mexicanas. Durante años, parques, plazas y calles principales de ciudades fronterizas estaban ocupadas por campamentos improvisados. Esto generaba una tensión social latente con los residentes locales, quienes sentían que su seguridad y su entorno se estaban deteriorando. Hoy, la limpieza de estos espacios es una realidad que muchos mexicanos celebran. Al reducir los beneficios y cerrar los albergues, el efecto llamada ha desaparecido. Los migrantes se están yendo voluntariamente, y con ellos, los campamentos. Para el ciudadano promedio que paga sus impuestos, esto es visto como un acto de justicia y recuperación de la soberanía local. La presidenta Sheinbaum ha capitalizado este sentimiento, fortaleciendo su imagen como una líder firme que pone el orden interno por encima de la diplomacia migratoria abierta. Sin embargo, el costo humano de este orden es el estrés, la desesperación y el llanto que se escucha en las periferias de las dos ciudades. Migrantes que llevaban años vendiendo en semáforos y construyendo una vida informal, ahora empacan sus pertenencias en bolsas de plástico. Es el fin de una etapa histórica para cientos de miles de personas. El gobierno de México ha entendido que la deportación forzada es costosa y genera imágenes mediáticas negativas. Por ello, han perfeccionado la estrategia del desgaste. Si el Estado deja de financiar el agua, la luz y la comida de los albergues, la propia necesidad biológica de las personas las moverá. El Instituto Nacional de Migración intensifica las revisiones no para detener a todos, sino para recordarles que su tiempo se ha acabado. La presión es suficiente para que la mayoría elija irse por su propio pie. Esta medida ahorra millones de pesos como un al erario público y al mismo tiempo cumple con el objetivo de reducir la población migrante en territorio nacional sin necesidad de operativos violentos a gran escala. Es un juego de resistencia donde el Estado siempre tiene más tiempo y recursos que el individuo. Para los cubanos varados en Tijuana o los hondureños en Tapachula,
La espera por una cita para cruzar a Estados Unidos se ha vuelto imposible cuando no hay dónde dormir ni qué comer. Muchos terminan vendiendo sus celulares y su ropa para costear el viaje de vuelta a sus países de origen. México ha dejado atrás su etapa de generosidad abierta para adoptar un control estricto y pragmático de sus fronteras. El mensaje enviado al mundo es claro. México cuida primero a los suyos. Los recursos antes destinados a la migración internacional ahora se reservan para los nacionales que regresan y para los contribuyentes que exigen seguridad y orden en sus calles. Este movimiento masivo de salida marca un punto de no retorno. La saturación en las ciudades fronterizas está disminuyendo, liberando recursos y bajando la tensión social. Pero también deja una herida profunda en aquellos que vieron en México una tierra de oportunidades y hoy se sienten expulsados y humillados. El país ha decidido que ya no quiere ser el puente hacia el norte, si ese puente se construye con el dinero de sus ciudadanos. Es el fin del corredor humanitario y el inicio de una era de fronteras vigiladas y beneficios reservados solo para quienes aportan al país. El éxodo voluntario que observamos hoy es el resultado directo de una política que ha decidido que, en el tablero de la supervivencia nacional, hay piezas que deben ser sacrificadas para mantener el equilibrio del sistema. Si este análisis te ha permitido comprender la magnitud de lo que está ocurriendo en las entrañas de la política migratoria mexicana, y quieres seguir apoyando este tipo de periodismo de investigación profundo y directo, te invito a suscribirte ahora mismo. No olvides activar la campana para que seas el primero en recibir nuestros próximos informes sobre los cambios geopolíticos que están redefiniendo nuestro continente. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando la realidad sin filtros. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo video.